Antes de empezar, queremos recordarles que lo que platicamos aquí son nuestras perspectivas como profesionales y seres humanos, pero no son diagnósticos ni recetas mágicas. Cada proceso es personal. Tomen lo que les haga sentido y si algo de lo que decimos les mueve profundamente, siempre los invitamos a buscar un espacio de terapia profesional para trabajarlo a fondo. Dicen que el divorcio no es lo que trauma a los hijos, sino el conflicto entre los padres. Pero ¿y qué pasa cuando el amor sigue ahí, pero la pareja ya no da más? ¡Alerta de spoilers! Hoy, en Voces de Conciencia, hacemos una radiografía emocional de la película Historia de un matrimonio. Vamos a analizar por qué una separación que prometía ser pacífica termina convirtiéndose en una guerra de poderes, donde el más afectado es el que menos voz tiene, el hijo. Hablaremos sobre el peligro de involucrar a terceros en los procesos legales, cómo el resentimiento se acumula en el silencio y por qué a veces el amor simplemente no es suficiente para mantener un hogar unido. Yo soy Ana Abdala. Y yo soy Carla Rivadeneira. Bienvenidos a este análisis de un peliculón. Ahora sí, analicémoslo con conciencia. Empezamos. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en un episodio de Voces de Conciencia. El día de hoy estaremos hablando de la película Marriage Story. Si no la has visto, por favor ponle pausa a esto porque sí va a tener spoilers, pero vale muchísimo la pena que la veas. Es una película que se llevó muchos premios por las actuaciones, por los actores, pero también desde un lugar psicológico, desde un análisis emocional, vale mucho la pena porque creo que representa pues la radiografía que es cuando una pareja decide separarse y quiere mantener a la familia unida, pero la pareja ya no da más. Yo soy Carla Rivadeneira. Y yo soy Ana Abdala. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Qué padre. Esta película es un peliculón. En español se llama Historia de un matrimonio. Lo pueden encontrar en las plataformas como Netflix. Y se les recomendamos mucho. Literal, como tocas decir, es una radiografía viva de lo que se vive en un proceso desde que empiezas como a querer tomar la decisión de divorciarte y todo el proceso de divorcio que lleva el sistema y cómo afecta a los hijos cuando no están tomados en cuenta los hijos, cuando empiezan a haber una lucha de poderes entre estos dos adultos y pierden de vista lo esencial que a quien estamos protegiendo realmente en un divorcio es a los hijos. Completamente de acuerdo, Ana, y creo que también ejemplifica súper bien cómo el divorcio no es lo que trauma a los hijos, sino el conflicto, ¿no? Y para aquellos papás que estén pasando por un divorcio o que lo estén considerando, en realidad, si tú quieres que tus hijos salgan sanos, que salgan fuertes de una separación, el primer ingrediente va a ser priorizar el bienestar emocional de tus hijos sobre el dolor, sobre los rencores y sobre el conflicto que hay en la pareja. O sea, al final, sí es cierto, la salud emocional de nuestros hijos depende de la madurez y de la autorregulación que seamos capaces de llevar a cabo, ¿no? ¿Cómo llevamos el proceso de divorcio? Es lo que a final de cuentas... A ver, un divorcio a un hijo le va a doler sí o sí, por más amoroso, por más pacífico que lo quieran llevar, al final de cuentas el impacto les va a llegar a los niños. Es algo inevitable. Sin embargo, la herida puede ser mucho más profunda cuando hay una guerra de poderes entre papá y mamá y ahí perjudicamos inmensamente a nuestros hijos. Entonces, para empezar a hablar sobre esta película, me gustaría como empezar a describir, porque eso hacemos mucho en terapia de pareja, ¿ok? En terapia de pareja, al inicio de la película, empiezan a hablar cada uno sobre por qué se enamoró uno del otro, Nicole por qué se enamoró de Charlie, Charlie por qué se enamoró de Nicole, y llega un momento en el que llegan a la terapia de pareja y entonces el terapeuta les dice, ¿pueden por favor leerme sus cartas? Y él estaba muy dispuesto a leerlo, pero de pronto Nicole dice no, y yo me paro y yo me voy.
Entonces, eso es lo que hacemos mucho en una terapia pareja. En una terapia pareja, cuando llegan para ver si pueden reconstruir su relación de pareja, a lo primero que nos vamos es, ¿por qué te enamoraste de esta persona? ¿Qué te hizo enamorarte de esta persona? ¿Por qué elegiste a esta persona? Para ver si todavía existe, para recordarles como por qué están juntos, para qué se eligieron, ¿no? Sin embargo, a lo largo cuando ellos deciden separarse, había toda una idea de esto lo vamos a llevar entre tú y yo desde un lugar súper tranquilo, no vamos a meter abogados, no va a haber otras personas involucradas. Confiando en nuestro amor, ¿no? Confiando en que a lo mejor nuestra relación de pareja se acabó, o sea, porque muchas veces decimos, Ana, es que de verdad se acabó el amor. En serio, es que no pasó nada, pero simplemente se acabó el amor. Entonces ellos deciden ya no estar juntos porque tienen diferentes personalidades y llevar la forma desde un lugar súper pacífico hasta que... Es que yo creo que parte compleja, porque hasta decíamos de qué platicamos o no en este episodio, pues se pone muy claro cómo en el momento que se involucran terceros, todo se cae. Y creo que pone mucho a prueba cómo este sistema judicial, cómo estos procesos legales, pues funcionan perfecto porque lo que quieren es dividir, acomodar, separar y repartir, ¿no? Pero no tienen como propósito cuidar la salud mental, queda claro, porque el proceso legal desgasta tanto a ellos como pareja como al hijo, ¿no? Y creo el propósito de los abogados no está alineado con el propósito de ellos como pareja. O sea, creo que en el momento que se involucran a los abogados, inmediatamente cambia la mirada a quién gana, a quién pierde, a sacar partes muy sensibles de cómo uno es mejor o peor papá porque toma, porque trabaja, porque no trabaja, porque es ausente, está presente. Cuando, como decíamos en el capítulo anterior, lo que necesitamos es que nuestros hijos nos reconozcan a papá y a mamá como esta figura que les brinde seguridad, como esta figura completa. No queremos pisotear al otro, porque acuérdense que si pisoteamos a papá o a mamá, terminamos pisoteando a nuestros hijos, ¿no? Y entonces cuando llega Nicole con esta abogada y ella le empieza a contar, fíjate que ahí realmente ella empieza a darse cuenta, creo que es una escena muy importante, porque ella empieza a darse cuenta que realmente siempre ella estuvo para Charlie. O sea, ¿en qué aspecto? Ella vivía en Los Ángeles, era una actriz muy importante en Los Ángeles, decide irse a Nueva York para seguir el sueño de Charlie. O sea, para que hiciera que todos mis sueños y todos los voy a poner en pausa para seguir tus deseos, lo que tú quieres lograr. Y ahí una de las cosas en la pareja es que es la dispareja, ¿no? Como a veces en una pareja uno crece porque el otro pues quiere, dice sí, para que él se realice, pero no están creciendo a la par, no están estos ochos que vamos creciendo y que hay ciertos puntos de unión, sino que empieza a haber una dispareja. Uno crece y acá empieza a haber cierto resentimiento. Vamos guardando rencor, resentimiento. ¿Por qué? Porque estoy yo haciendo todo para que tú crezcas y yo me estoy dejando de mirar. Y cuando ella llega a esa escena con la abogada y le empieza a decir todo lo que está pasando y la abogada le pregunta, ¿y tú cómo estás? Ahí es cuando ella se truena, porque entonces se da cuenta que durante todo este proceso solamente miró a Charlie y a los éxitos y a los logros de Charlie, ¿no? Y aparte se empieza a dar cuenta que también vivió una infidelidad, ¿no? Que todo lo hizo como lo guardó, hasta que de pronto se dio cuenta que ya estar ahí ya dolía mucho. Y creo que aquí eso es súper fuerte, porque yo me atrevería a decir que el amor que se tiene esta pareja es evidente. O sea, se ve que se quieren, se ve que hay un interés, pero ya no se han sabido reconocer. O sea, cómo pasaron como normalizando cosas que no estaban bien y que ponían una brecha, un distanciamiento emocional enorme, porque ellos hacen sus cartas
mencionando cómo se enamoraron del uno al otro. Sin embargo, les cuesta mucho trabajo, o sea, es hasta el final que o sea, por el hijo, sabe Charlie lo que su expareja, lo que Nicole pensaba de él. Porque lo único que ellos se podían reconocer era en lo que hacían, ¿no? O sea, en esta versión profesional, en este gran productor o grandes actores, o sea, en lo profesional se podían reconocer padrísimo, pero no desde el lugar de cómo conectamos, dejaron de compartir, o sea, parecía que lo único que los terminó uniendo era su hijo. Y segundo, creo que también les pasa algo como nos puede pasar a muchos, que es pues cuando uno va cediendo por el otro, en el momento creemos que estamos cómodos con eso, pero nuestro cuerpo se satura y lo que uno va guardando en resentimientos, tarde o temprano el cuerpo lo termina gritando, ¿no? Entonces ella, por no escuchar su camino, tenía unas ganas locas de quererse desarrollar, de querer ser exitosa, de quererse vivir, y sin embargo para él esto era algo sumamente egoísta, ¿no? Y también me pone a mí a pensar un poco qué tan relacionado puede estar eso o no a los estereotipos y a los roles de género. Porque era muy fácil ella dejar la ciudad para irse a poner esta súper obra, pero del otro lado era una cuestión impensable, ¿no? Sí. Y ahorita dijiste algo, es una pareja que se quiere mucho, pero te digo una cosa, Kat, a veces el amor no es suficiente. Completamente de acuerdo. El amor no es suficiente para mantener a una pareja. Hace falta el reconocimiento, la validación, el amor, la compañía, la vulnerabilidad, la intimidad, el deseo, el compromiso. Hay muchísimos otros elementos que definitivamente, si tú miras esa radiografía, como bien lo pusiste ahorita, me encantó, de la pareja, te das cuenta que carecían de muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando te digo, o sea, dices, bueno, ok, ya de por sí es tu proceso del divorcio, porque divorciarse para mí es de las cosas más difíciles que yo he vivido en mi vida. Es de lo que, de verdad, de lo que te rompe muchas cosas, te destrozas internamente, traes muchas expectativas, hay mucho amor, porque divorciarte también con tanto amor también es muy fuerte, porque vas en contra de algo que quieres seguir teniendo, pero que ya a veces por caracteres, por situaciones ya no es posible mantener. Entonces tú como pareja, en estos acuerdos con pareja, dices, oye, vamos a llevar la fiesta en paz, vamos a divorciarnos en un plan tranquilo. Y es cuando vas con un abogado y los abogados están preparados para proteger tus bienes, no tu salud mental. ¿No? Creo que aquí los abogados, eso es un llamado a los abogados, deberían también de tomar en cuenta que existen niños, que existen otras almas que también van a ser tocadas por este divorcio y cuidar también la salud mental de todos los integrantes, que eso fue lo que pasó. Ahí de pronto se volvió una disputa interminable de 2 horas de película, ¿no? En donde uno empieza, el otro empieza y entonces el otro le empieza a sacar más sí, a humillarse más y más y más. Hay una escena que la tienen que ver, que es en donde ellos de pronto sacan unas cosas que ella le empieza a decir, pues es que tú eres como tu papá y ella... ¿Quién toma? ¿Quién toma? Y tú, pues tú eres como tu mamá. Y de repente empiezan a sacar todo ese rencor, toda esa porquería basura que traían adentro, que aparte la decimos desde un lugar en donde nuestra parte, nuestro prefrontal, nuestro control de impulsos, nuestra capacidad de regularnos está bloqueada, que estamos solamente hablando desde la parte límbica de nuestro cerebro, en donde somos pura emoción. Entonces, cuando estamos enojados, decimos cosas que realmente no queremos decir. Entonces, en esa escena, o sea, se vuelve un caos terrible esa escena, y ahí es entonces donde ellos voltean y dicen, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos destruyendo. Y eso que gracias a Dios les entró la conciencia de qué estamos haciendo, nos estamos destruyendo. Porque nosotros que atendemos a varios pacientes, el tema del divorcio es una lucha de poderes interminable de años.
y años, y años, y años en donde los únicos afectados y los únicos lastimados son los niños. Eso, Ana. O sea, por favor, quienes vean la película, fíjense en el comportamiento del hijo. O sea, me parece maravillosa la actuación del niño y cómo cuidaron esos detalles. Porque cuando les hablamos nosotros de señales de depresión y de ansiedad, pues o sea, les hablamos de irritabilidad, de tengo sueño, de no quiero ir a tal lugar, y parecieran como cosas muy sutiles y muy invisibles. Aquí en la película se ven perfecto. Cuando papá y mamá se están peleando, ¿no? En realidad, los dos están poniendo a prueba quién es mejor papá o quién es mejor mamá. Así es. O sea, no hay un orden en rutinas. Entonces es Halloween y como uno no toma en cuenta al otro, ¿no? Y quieren a fuerza repartir equitativamente, pero sin escuchar, sin ver las necesidades del otro papá, sin coordinarse. Y vengarse. ¿No? Vengándose. Al que traen en medio es al hijo. Sí. Entonces el hijo les dice, oigan, yo ya no quiero pedir dulces, ya tengo sueño, me quiero ir a dormir. No, Sí. pero te voy a llevar te voy a llevar a pedir dulces. ¿Lo estás haciendo por tu hijo o como quién no está aceptando el duelo, ¿no? ¿Quién quiere seguir manteniendo que todo está perfecto? Escuchen a sus hijos. O sea, sí es importante que escuchemos a nuestros hijos porque ahí es donde nos los llevamos entre las patas. El niño al principio, como papá y mamá están peleando, la mamá con tal de que se vaya con su papá le dice, cuando regreses te doy un premio. Sí. Como si irse con su papá. ¿Cuándo le damos premios a nuestros hijos? Sí. Le damos premios a nuestros hijos cuando hacen un reto, cuando hacen algo que les cuesta trabajo. Ir con el otro papá o mamá no debería de ser un premio. Ni un castigo. Ni un castigo. Y si tu hijo no quiere ir con su papá, o sea, si tú vas a apoyar la moción de que no vaya, que sea porque verdaderamente hay algo malo que está pasando. Entonces, si hay algo que el papá o la mamá está haciendo mal y tú lo tienes que proteger, ok, ponte firme y no lo dejes por proteger a tu hijo. Sin embargo, si, como en este caso, en la carta, no hablaba mucho de cómo tú a mi pareja me hacías sentir, pero hablaba, eres el mejor papá, que siempre haces de desayunar, eres el más empático. Entonces, si en esta situación sabes que tu esposo o tu exesposa puede ser un buen papá, parte del proceso, muchas veces los niños en su conducta se enojan con un papá o con mamá porque a lo mejor y sienten que fue tu culpa o por el duelo. En el duelo hay enojo, ¿no? Puede haber rechazo hacia el otro. Please, papá, mamá, no le eches leña al fuego y no separes a tus hijos del otro papá y lo hagas más difícil. Eso es violencia vicaria. O sea, Absolutamente. eso está muy mal. Y cuando los papás se coordinan, el niño al final está feliz y se lleva de pelos con su papá, con su mamá y hasta con las nuevas parejas. Claro, absolutamente. Creo que utilizar a los hijos de moneda de cambio para cobrarle a la otra pareja aquello que dio o que no dio es una violencia durísima que estamos haciendo contra nuestros hijos. Lo que acabas de decir ahorita, premiar con, bueno, si te portas bien, sí vas, si no te portas bien, no vas con tu papá. O, bueno, sí, pues entonces, como te portaste mal, ¿sabes qué? Vete a vivir con tu papá. O sea, te castigo mandándote con tu papá. ¿Cómo? O sea, ve el mensaje que estamos mandando. O sea, el papá no es un lugar, papá o la mamá no es un lugar de castigo o de premio. Es un derecho que tiene el niño. El niño tiene el derecho de tener a papá y a mamá. Y lo que acaba de decir Carla es súper importante. Siempre y cuando sea una persona confiable para los hijos. Porque puede ser que sea un papá o una mamá muy violenta, con adicciones, con comportamientos narcisistas, con algo que entonces... Abusivo, negligente. Que a lo mejor entonces sí valdría la pena ver cómo, ¿no? Trabajar desde un lugar con terapia, con un acompañamiento correcto, este proceso. Sin embargo, si solamente es porque yo estoy enojada contigo o enojado contigo porque nos divorciamos, porque me dejaste, porque te fuiste con otra, porque me fui con otro, porque porque no me pagaste, por lo que sea, y utilizar a nuestros hijos como monedas de cambio es una violencia que de verdad la cargan para toda la vida, porque aquí en sesión pacientes nos han dicho,
siempre me usaron de intermediario. Completamente. Y creo que cuando hablamos de divorcio, ¿no? Muchas veces es como, no, claro que no, todos los niños después de un divorcio la pasan terrible. Están traumados. Las psicólogas dejen de estar haciendo bonito todo. No, oigan, creo que si estamos defendiendo eso, a lo mejor echémonos un clavo en nuestra historia. Quizá ahí venimos de familias que creían que lo más importante era siempre la familia y que valía la pena sacrificarse. Y no, nadie se tiene que sacrificar por nada. O que venían ignorando, no sé, algunos cuernos, infidelidades como aquí, que se dejaron pasar. O sea, las necesidades en algún momento van a salir. Lo importante para los niños es eso, no meterlos, que el divorcio sea de los papás, no del niño, ¿no? El poder mantener cierta armonía. Sí, el niño va a poder vivir con dos papás estables, seguros, armónicos. Evidentemente al niño le va a doler. O sea, un niño va a desear con todo su corazón que papá y mamá vivieran juntos, poderles ir a dar un beso de buenas noches a los dos, obvio. Pero pasando el duelo, va a estar bien y la vida está llena de duelos, ¿no? Y te divorcias o sea, hay un divorcio conyugal, hay un divorcio de pareja, no hay un divorcio de hijos. Exacto. Sí, entonces el permitir la no convivencia, debería de haber un no divorcio debería de de haber un hijos. divorcio de hijos. La convivencia, el permitirle al otro ver a su hijo todos los días, de verdad que a mí me llama muchísimo la atención, mucho la atención. Será que en mi caso es completamente diferente y me llama la atención de que no es que a mí no me dejan ver a mi papá hasta cada 15 días. ¿What? ¿Por? ¿Cómo? Es que eso dijo el juez. ¿Por? O sea, ¿Qué en eso llegaron a mensaje le acuerdo. mandas al niño? ¿Cómo es posible que no pueda ver a su papá o a su mamá? Si es su derecho. El derecho del hijo es, como tú dices, a lo mejor ya no vivimos en la misma casa, pero vamos a seguir siendo familia. La familia no hay forma de destruirla. No hay forma de destruirlo. La familia es familia, papá, mamá, hijos, vivan donde vivan, estén vivos o estén muertos. La familia siempre está, siempre existe. No se destruye una familia. Se puede lastimar, se puede separar, pero la familia siempre va a estar. Es un hilo invisible que nos va a unir aunque ya no estemos vivos. Así es. Oye, Ana, y también estaba pensando cómo en este proceso tan desgastante de separación entre los personajes principales, los papás están pasándola muy mal y justificando todo por el hijo, ¿no? Es que la escuela del hijo y es que si me conviene pelearlo por un estado o el otro, tal. ¿Y cuál es el discurso del chiquito? Ese chiquito dice, yo de hecho estoy contento porque me mudé y tengo amigos. Sí. O sea, su mundo no está como basado en la separación de papá y mamá. Cuando tú ves la carita completamente rota, cuando lo ves con inseguridad, es cuando papá y mamá están juntos. Porque de hecho, cuando tú a él lo ves con su papá o cuando él lo ves con su mamá, el niño está perfecto. Claro. El problema es el pasar de una casa a otra. Y eso, claro que puede pasar, pero si a alguien le cuesta trabajo que su hijo se vaya a la otra casa, hay que echarnos un clavado a preguntarnos, ¿es por algo que estamos haciendo nosotros o es por algo que está sintiendo nuestro hijo y vale la pena intentar solucionarlo? O sea, la seguridad del niño depende al 100% de los adultos, ¿no? Y el hijo siempre va a estar buscando que papá y mamá estén bien. Por eso cuando están papá y mamá juntos y ellos empiezan a hablar, nada más él les dice, no peleen, no es ninguna discusión. ¿Sí? Él siempre va a estar, los hijos siempre van a estar pendientes de qué estamos haciendo papá y mamá. Ellos perciben nuestro lenguaje no verbal, si estamos discutiendo, si estamos con la cara así, si estamos sonriendo hipócritamente, si nos saben leer perfectamente. Y ellos son unos genios para poder descubrir lo que está pasando. Entonces, muchísimas veces también, no sé si te pasa acá con pacientes de que, ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta que estamos discutiendo porque nos encerramos en el cuarto y no se escucha. ¿Qué creen, oigan?
aunque a lo mejor se ponen a escuchar o hay miles de artimañas, ¿no? Pero a lo mejor no es lo que escuchan, sino lo que perciben y lo que miran. Y ellos miran una distancia emocional entre papá y mamá y eso los hace fantasear con muchas cosas en donde llegan escenarios súper catastróficos. Entonces, no es que les cuentes a tus hijos qué está pasando, pero tampoco creas que no se dan cuenta porque no son niños. O sea, son niños, no son tontos, solamente son niños. Eso que dices, Ana, es muy importante. Creo que damos por sentado cuánto entienden nuestros hijos sobre lo que está pasando en su familia, en las relaciones, en la vida en general. Con base en mi experiencia en el consultorio, me atrevo a decir que he visto que muchas veces inclusive los niños se dan cuenta antes que la pareja. Que ellos mismos. ¿No? Que el matrimonio de sus papás se está cayendo o que hubo una infidelidad. Ha habido una cantidad inmensa de pacientes que seguro a ti también te ha pasado, que traen cargando una ansiedad gigantesca por mantener un secreto, por cuidar a uno o al otro, por sentir que ellos no rompan la relación de familia cuando ellos no tendrían que estar haciendo eso. Entonces, como papás creemos que es como, híjole, no nos vamos a separar por ellos o no sé, le echan la culpa o responsabilizan a los niños, cuando acuérdense que ustedes fueron pareja antes de que ese chiquito o chiquita existiera, ¿no? Y que todo lo que creen que ellos no se dan cuenta, posiblemente sepan mucho, mucho más. Sí, porque acuérdense que somos especialistas en leer el lenguaje no verbal y los que tienen hijos que nos están viendo no me van a dejar mentir. Llega tu hija y tú estás con una cara así, que no te has dado cuenta que estás con una cara así y llega y te dice tu hija, ¿qué tienes, mamá? ¿De qué? Porque traes cara enojada. Y sí, o sea, a lo mejor mi comunicación no verbal está hablando mucho más de lo que yo estoy diciendo. Entonces, los hijos perciben todo lo que sucede en el sistema familiar. Entonces, regresando un poco a la película, Car, podemos ver cómo este matrimonio, que seguramente empezó desde un lugar de mucha ilusión, de todos estos planes que tienes a futuro como pareja, formar una familia, dónde vamos a vivir, dónde vamos a crecer, vamos a envejecer juntos, toda la ilusión que lleva estar en una pareja aparentemente para toda la vida, cómo se va lastimando porque falta la mirada hacia el otro. Falta tus cosas también importan. Falta tú cómo estás, que fue la pregunta que rompió a Nicole. Falta mucho más que el amor. Entonces hay que tener mucho cuidado como parejas de ir alimentando el amor desde una mirada, desde un reconocimiento, desde la aceptación que la otra persona también tiene gustos distintos a los míos y son igual de válidos que los míos, que tiene intereses también, que tiene una vida también y que también es muy importante su vida. Y yo creo que también, Ana, hay que ser muy, muy cuidadosos y muy observadores en el silencio que existe entre la pareja. O sea, cuando ya nos vamos a dormir sin platicarnos cómo estuvo nuestro día, cuando ya no la vivimos los dos en el celular y ya no nos vemos, no nos escuchamos, al final ahí empieza la desconexión, ¿no? O sea, porque se hablan de estas infidelidades, pero me atrevo a decir que la infidelidad no empieza en la cama, ¿no? Sino empieza mucho antes, en el momento que se dejaron de mirar, en el momento que ya no era posible tener pláticas de las cosas difíciles, de los desacuerdos, porque se tiraban a locos o se ignoraban. Entonces, cuando el silencio empieza a permear, ahí es donde pensaría yo que tenemos que pedir ayuda, porque puede haber un amor gigantesco, pero ya no nos estamos sabiendo comunicar. Y eso generalmente no nos va a llevar a un buen lugar. Y también cuando dejamos que el otro entre, Car, ¿no? O sea, en este caso, ¿a qué me refiero que dejamos que el otro entre? Es cuando dejamos que otros opinen sobre nuestra relación de pareja. Completamente, Ana. Cuando metemos a nuestra vida las opiniones de las otras personas, que eso fue lo que empezó a lastimar
el acuerdo inicial que tenían entre Nicole y Charlie, de vamos a llevar la fiesta en paz, cuando se empieza a meter la parte legal, cuando se empieza a meter la familia de una, cuando opinan, cuando no, cuando debes de hacer esto, cuando no, cuando el otro. Y entonces cada vez te vas separando cada vez más y más de lo que tú quieres, de cuál es tu deseo como pareja, ¿no? Entonces, tener muchísimo cuidado de no abrir la puerta a otras personas, porque eso lastima infinitamente la relación de pareja. Completamente. Y creo que también es esta parte de vivir en el aquí y en el ahora, tanto para las personas que conforman la pareja como para los hijos, porque hay una tendencia a que estemos buscando quererle tener y dar una buena vida a nuestra pareja y a nuestros hijos, y se nos olvida preguntarnos si hoy hemos hecho que tengan un buen día, que tengamos un buen día, o sea, dejar de vivir en automático, ¿no? O sea, decir cómo podemos conectar, cómo podemos pasarla bien. Entonces, en esta pareja, cada uno estaba en su plano profesional, con el chiquito, cuidando qué escuela era mejor. Pero ¿qué momento está teniendo cada uno para conectar? Creo que a esa familia se le estaba olvidando conectar. Y esto me parece importante porque es una familia completamente convencional. O sea, es una familia que podría ser la de cualquiera de nosotros. Aparentemente sana, aparentemente funcional, donde los unen muchos valores, pero donde ya hay caminos diferentes, donde hay caminos separados y que los dos tienen ganas de ser exitosos en lo individual, ¿no? Sin mirarse el uno al otro, en un camino en conjunto, caminando juntos hacia un punto. Sí, Car, pues bueno, es una súper película, la verdad es que se la recomendamos muchísimo, y no con esto, ojo, estamos diciendo que entonces no metan a los abogados, y no, por supuesto que no, por supuesto que es importante llegar a acuerdos, pero siempre, siempre buscando el bienestar principal, que es el de los hijos. Eso es a lo que más los invitamos en este capítulo, a no darse con todo, a que se acuerden que tienen unas personitas que dependen 100% de ustedes, emocional, física, mental, espiritual, para toda su vida. Entonces, no olviden si alguien está pasando por un proceso de divorcio, mirar al otro, tratar de trabajar esas heridas que te llevaron a tomar una decisión de separarte, trabajarla lo más que puedas para que desde un lugar más en amor puedas acompañar a tus hijos y a ti misma y a ti mismo a transitar este proceso que al final de cuentas sí es muy doloroso para todos los miembros del sistema. Y es una opinión personal, a lo mejor, y no todos están de acuerdo, pero yo sí pensaría que teniendo conciencia de lo desgastante que es un proceso legal, ¿no? Yo creo que si uno va a entrar a un proceso legal, sería importante también estar acompañado de un proceso emocional. Como si bien a los abogados no les va a corresponder o es difícil que la parte legal considere la parte emocional, porque ellos tienen que resolver lo que les corresponde, a nosotros sí nos corresponde juntar estas dos partes. Entonces vamos a tener un especialista que divida los bienes, pero a nuestro hijo no lo podemos dividir. Y a nuestro hijo no siempre le va a convenir un 50-50, que eso es bien difícil de entenderlo en un divorcio. Papá y mamá van a querer tener lo mismo, los dos tener las mismas navidades, los dos tener los mismos tiempos, los dos... Y ojo, no siempre lo mejor para nuestro hijo es tener repartido de forma equitativa. Entonces, asesorarse de un psicoterapeuta para llevar ellos su proceso y no estar desde el ego a la defensiva o desde el enojo, y también desde un lugar de coparentar de una manera sana, de una manera consciente, ¿no? Yo creo que eso sería muy, muy importante. Así es, Car. Bueno, pues otra vez se nos acaba tan rápido el tiempo que pudiéramos seguir y seguir hablando de esto. Les agradecemos infinitamente que puedan escucharnos. No olviden en reenviar este podcast, en seguirnos en todas nuestras redes, Voces de Conciencia, en YouTube y en Spotify y en Instagram y en TikTok, y también como Centro Integral de Conciencia. No olviden también que en Centro Integral de Conciencia contamos con muchos especialistas que pueden acompañarlos en sus
sus procesos, tanto individual como pareja y también familiar. Contamos también con psiquiatras, con nutriólogos especializados en trastornos de la conducta alimentaria y también en hormonas. Contamos con un equipo súper profesional que podemos y que siempre vamos a estar para acompañarlos. Les agradecemos muchísimo. Reenvíen este podcast a la persona que ustedes creen que le pueda servir y no olviden de ver esa película y de seguirnos. Cualquier comentario que tengan, por favor, escríbanlo. Y si ustedes están pasando por un proceso de separación o tienen algún problema de pareja, pueden acercarse al Centro Integral de Conciencia y podrán recibir un descuento tanto para terapia individual como asesorías o terapia de pareja en este mes del amor y la amistad. Escriban, solamente en febrero es válido, así que apúrenle, escríbanos y saquen su cita. Y no olviden seguirnos y en marzo estaremos hablando de temas de la mujer, estaremos hablando de la violencia contra la mujer, de la violencia también contra el hombre, porque ahora también no es solamente el machismo, sino también el feminismo, desde estos extremos nocivos. Y vamos a hablar de muchísimos temas en donde estoy segura les van a encantar. Muchas gracias, saludos.